Esto de comenzar. Ok, ya empezó a grabar. Empezamos. Buenas tardes, profesora Araceli, ingeniera Araceli. Nosotros somos alumnos de Cálculo 3, el equipo 6. Le vamos a hacer preguntas muy sencillas sobre las funcionalidades que usted ha tenido en su experiencia con el cálculo en la rama de la ingeniería civil, que es la que usted maneja. Primero nos podría decir más o menos como qué ha hecho, es ingeniera en qué y profesora en qué materias. Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes a estos tres chicos que me están haciendo la entrevista. Gracias por considerarme en la experiencia que tengo. Mi nombre es Araceli Consuelo Campero Carmona. Yo estudié la profesión de Ingeniería Civil. Tengo maestría en Transporte y actualmente soy profesor de la Facultad de Ingeniería. Tengo otras experiencias en trabajos como en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en obras públicas, y actualmente estoy colaborando con una empresa para hacer un desarrollo de aproximadamente unas 25 casas en San Mateo Atenco. Bueno, yo como profesor de cálculo he tenido la gran experiencia de que sí he utilizado el cálculo en la vida profesional. ¿Nos podría dar algunos ejemplos en lo que usted lo desarrolle? Sí, gracias. Mira, cuando yo desarrollé mi tesis de maestría, tengo un trabajo en donde se hizo un artículo y en este artículo de transporte que se mandó a Indianápolis, quedó más o menos, no fue publicado, pero sí quedó en un término medio a nivel internacional. Se volvió a reestructurar ese mismo artículo y se envió a Brasil y esa publicación la tengo por ahí y sí se alcanzó a publicar en Brasil. Entonces, es un modelo matemático del cual yo eché mano de una integral por partes y para poder resolver mi modelo matemático. Esa integral por partes la tuve que desarrollar para demostrar una parte que se llama distribución gamma, que es de la probabilidad estadística. Entonces, la distribución gamma, que yo fue la que utilicé al mismo tiempo que la distribución de Poisson, requieren un poquito de cálculo y para demostrar la distribución gamma yo tuve que utilizar esa integral por partes. Entonces, sí, lo más seguro que algún otro profesor diga, bueno, yo en mi vida profesional no he utilizado el cálculo, así como tal una integral y que me haya servido. Sin embargo, hay muchos estudios y modelos matemáticos que se sustentan sobre el cálculo. Por ejemplo, una función exponencial, nos hemos dado cuenta que en sus aplicaciones, como lo vemos en cálculo, esa función exponencial nos puede representar el crecimiento poblacional, no solamente de los seres humanos, el crecimiento poblacional de algunas plagas. Pudiéramos ingresar algunos datos estadísticos y enseguida con una función exponencial se vería el comportamiento del crecimiento de ciertas poblaciones, de ciertas plagas, digamos moscas, ratas, no sé, arañas, cualquier especie se podría analizar con esta función exponencial que también se ve en cálculos, se ve en sus características y aparte de ver sus características se ve en su gráfica. Entonces, sí, efectivamente los mejores modelos que yo he conocido, tanto para economía como para ingeniería, son los modelos exponenciales y los modelos logarítmicos.
Entonces, es parte crucial del cálculo que nosotros veamos tanto la función exponencial como la función logarítmica. Enseguida ya te había platicado acerca de este artículo y se necesitó este integral, y entonces ahí vemos un poquitito del cálculo integral en cuestión de integración por partes para la aportación que se hizo con este trabajo. El modelo matemático también se plasmó, aparte de que se demostró esa parte, se plasmó un modelo exponencial. Y este modelo exponencial justamente en transporte es común que lo estén utilizando por el crecimiento vehicular. Entonces, no solamente en especies, sino también en cuanto a transporte se refiere, se puede analizar con modelos exponenciales. Entonces, este modelo exponencial, como variable, tomamos el flujo vehicular y aparte otras variables aleatorias, pero en sí la mayor variable o la más importante para nosotros fue el flujo vehicular para determinar la cantidad de accidentes que ocurren en una intersección. De hecho, el trabajo se hizo para aquí, para la ciudad de Toluca, y ese modelo determina o tiene la capacidad de hacer el pronóstico de un accidente vial, ajá, bajo ese modelo exponencial. Y obviamente no solamente participa esa variable que se llama flujo vehicular, que es la más importante para todos los modelos de transporte, sino además se consideró la infraestructura y el tipo de economía. Por eso se subdividió toda la zona de Toluca, se subdividió en AGEPs, para que se viera inmediatamente por AGEP, no por colonia, no por manzana. Se subdividió la ciudad de Toluca en AGEPs para precisamente tener un impacto sobre la infraestructura como variable y como economía, porque cada AGEP, para poderlo determinar, se guía por la infraestructura, por el tipo de comercios que existen, por el tipo de negocios que existen, y pues en ese momento se impacta la economía directamente sobre la JEP. Entonces, cuando se analiza por AGEP, se ve otra cantidad de variables, y esas variables en el modelo exponencial que yo propuse, que sí les gustó muchísimo, no solamente a Indianápolis, sino también a Brasil y a los chilenos. Entonces, ahí se puede ver la importancia de estas variables sobre ese modelo exponencial. Tú sabes bien que la variable para una función exponencial está justamente en el exponente. Entonces, e a la x es un modelo sencillo. Sin embargo, te digo que se ve desde un crecimiento o un decaimiento, inclusive con ese mismo modelo, dependiendo de los datos estadísticos, se puede analizar sencillamente el decaimiento o en la descomposición. No se menciona así como tal como descomposición, pero sí como un deterioro, por ejemplo, para ciertos materiales que se oxidan o que se llegan a descomponer, ¿no? Por ejemplo, el metal, se puede ver su deterioro, o esos mismos modelos exponenciales se han utilizado para, inclusive, para lo que tiene que ver con el carbono 14. Entonces, para la antigüedad, ya no digas de ciertos fósiles, es lo más común, pero sí para cuando se analiza el carbono 14, pues lo más interesante es analizar los fósiles, pero también se puede ver ciertas sustancias que tienen un decaimiento cuando el exponente de la función exponencial es negativo. En mi modelo, tú sabes bien que esas variables van en el exponente del número Euler, y entonces ahí nosotros introducimos esas diferentes variables para este modelo de transporte, y obtuvimos muy buenos resultados. En cualquier momento se puede bajar el artículo, y si no, pues con gusto yo se los puedo compartir para que vean
la cantidad de matemáticas que se desarrolló. Obviamente no vienen todas las demostraciones porque tenemos cierta limitación en cuanto a caracteres de redacción se refiere. Y entonces esos caracteres están sujetos a que no deben de pasar de cierto número, y entonces tu espacio para escribir tu artículo no es que escribas una tesis y dices, pues unas 80 páginas, ¿no? Nuestro artículo consistió en más o menos alrededor de 14 páginas, y con ese espacio tienes que ajustar toda la introducción de tu problema, que en este caso fue determinar el pronóstico de accidentes viales en las intersecciones de la ciudad de Toluca a nivel AGEP. Entonces ese es el título del artículo, y se tiene que dar la introducción, se tiene que describir con qué datos partes, y se tiene que expresar el modelo matemático. En este artículo se expresaron 3 modelos matemáticos, y el último es el más mejorado y incluye las gráficas y los mapeos. El mapeo se utiliza para describir la información gráficamente, también conocidos como SIGs, Sistemas de Información Geográfica, o GIS, en inglés por sus siglas, y así los conocemos como SIG. Los sistemas de información geográfica son muy usuales por los geógrafos. Obviamente al ladito de nosotros está la Escuela de Geografía, y son expertos en estos sistemas de información geográfica, y son la mejor manera de expresar la información que se puede entender. A un usuario común y corriente no le interesa ver todo el destripe de las matemáticas. Lo que le interesa ver son resultados, y entonces una manera muy amigable de presentar esos resultados son a través de mapas, que en otros institutos los conocen como mapeo. Y ese mapeo te dan las zonas más críticas o más accidentadas de la zona de Toluca. En cada intersección se han detectado ciertos accidentes, y esos accidentes se puede pronosticar el siguiente mes o el siguiente año con este modelo exponencial. Entonces, en cualquier ratito yo se les puedo pasar el artículo sin mayor problema para que observes la distribución, y que no necesitamos tantas páginas para explicar cierto problema y no resolverlo, simplemente aportar un pequeño grano de arena para por lo menos poner una radiografía de ese problema, y la autoridad que le corresponda lo implementará. Porque de lo contrario los recursos son tan necesarios para poder hacer implementaciones de proyectos, pero no todas las administraciones están dispuestas a aceptar tu proyecto. Entonces, bueno, veremos qué administración acepta el proyecto para que se pueda implementar. De momento, es un buen modelo matemático que se utilizó el cálculo, y es un buen modelo matemático para poder dar respuestas inmediatas de pronóstico de accidentes viales en intersecciones a un mes o a un año. Con el hecho de que tú supieras, ¿sabes qué? Va a ocurrir la calle más accidentada actualmente por el récord de accidentes que ha mostrado, la calle más accidentada es Morelos. Pues entonces tú vas a poner alertas y vas a decir, no, pues en Morelos yo no me tengo que distraer, no tengo que ir con el celular en la mano, manejo con precaución. Pero si tu zona, o tu zona que en este momento por el récord de accidentes registrado marca, por ejemplo, Juárez, pues entonces vas a tener precaución en Juárez. Hay muchas variables que no se han considerado, que son imputables al ser humano, pero entonces ya tendría que ser otro tipo de trabajo. Bueno, los invito a, a que lean el artículo, y que yo se los comparto con mucho gusto. Ok, estaría perfecto. También podríamos, bueno, si no tienen problema, al video que vamos a subir y a la entrevista, bueno, a esta entrevista podríamos agregar su artículo por si más personas están interesadas en leer su artículo y tener mayor conocimiento de lo que está hablando. Perfectísimo.
Una pregunta que a mí me gustaría hacerle respecto a esto es como, ¿qué tipo de software o herramientas se apoyó para poder realizar toda esta investigación? Sí, gracias, Dani. Mira, el tipo de software que nosotros utilizamos fue un software americano, se llama Winbug, es como para programar, pero es tan amigable el Winbug que al final de cuentas tú ingresas los datos como te lo pide y solito te proporciona la sintaxis del modelo que estás ingresando. Entonces, te pide ciertos requisitos porque para esto se utilizó la inferencia bayesiana, que no tan fácilmente la encuentras todavía actualmente, fíjate, después de casi unos 8 años, todavía actualmente no encuentras tan fácilmente cursos de inferencia bayesiana. La inferencia bayesiana parece que la Facultad de Economía ya está emprendiendo algunos cursos, pero yo tuve que tomar un curso en el ITAM en un módulo especial para poder emprender la inferencia bayesiana. Por lo regular, los modelos que se hacen, los modelos matemáticos exponenciales o logarítmicos, que se ajustan a la economía o a la ingeniería, los desarrollan con estadística clásica. Entonces, no es la competencia, pero es el paradigma que hay entre la estadística clásica y la inferencia bayesiana. Yo la tuve que ir a aprender al ITAM, el Instituto Tecnológico del Estado de México, y aprendí lo que tenía que ser necesario. Entonces, como hay ciertos requisitos de la inferencia bayesiana en donde se desglosa una información a priori y una distribución a priori, una distribución de probabilidad a priori con información a priori, que significa antes de lo que estás tú analizando, y después viene una verosimilitud, que puede ser otra distribución de probabilidad, una verosimilitud, y después viene una distribución posteriori, y esa distribución posteriori es el modelo que tú estás obteniendo. Entonces, tiene esos requisitos de inferencia bayesiana. Entonces, cuando tú alimentas el software Winbug, tú ya sabes qué distribución a priori, qué verosimilitud y qué distribución vas a tener a posteriori. Entonces, mi distribución a priori fue una distribución gamma. Mi verosimilitud fue una distribución Poisson y el resultado final fue una distribución gamma por la familia de distribuciones que ya existe para la inferencia bayesiana. Sí, si te vas sobre la línea de distribuciones normal, si tu a priori es normal, tu verosimilitud es normal, tu distribución final es normal. Pero si te vas sobre las distribuciones exponencial y gamma, o inclusive hay otra que es más versátil que la gamma, creo que se llama Weibull. Esa Weibull es más versátil porque si la gamma es versátil para poder meter el efecto aleatorio, porque así son los accidentes, son aleatorios, entonces esa aleatoriedad la posee la distribución gamma, que se combina perfectamente con la distribución de Poisson y que como consecuencia te da la distribución gamma. Entonces es una familia de distribuciones que siguen cierta línea. A veces parece que no se pudiera combinar las distribuciones de tipo discreto con las distribuciones de tipo continuo. Sin embargo, bajo la inferencia bayesiana ya está predeterminado que si la condición es normal, pues tu distribución final es normal, y si la condición es gamma, entonces tu distribución final es gamma o exponencial. Entonces, esos prerequisitos que necesita este software que se llama Winbug, de hecho es libre ese software, solamente hay que estudiarlo perfectamente bien. No solamente he estudiado ese software, he estudiado para otra parte de mi vida la estabilidad de taludes, y es un software que se llama SLOP, que lo posee la facultad. Y a mí me gusta, me interesa los softwares libres, tú lo sabes bien. Cuando nosotros estuvimos tomando la clase de cálculo, la mayor versatilidad que tuvimos para comprobar derivadas integrales inversas, esa versatilidad fue en GeoGebra, porque son softwares libres que no pagas o no haces plagio, no estás violando ninguna ley.
Entonces, este Winbook fue libre, sí me tuve que asesorar con una persona directamente del paquete, pero sí, con toda la amabilidad me asesoró por algunas dudas que yo tenía. Entonces, es un software amigable que tú le introduces todos las requisitos que lleva una inferencia bayesiana y en consecuencia solito te da la sintaxis de la programación y lo único que haces es revisarla y empezar a correr todas tus corridas o iteraciones que vas a hacer para asegurarte. De hecho, por default hace 500 corridas por default para poder, las primeras 500 son para calibrar, digamos así, todo el modelo, todos los datos. Y una vez que está listo con la primera alimentación, enseguida ya te proporciona resultados. Entonces, bueno, pues ese es el software que yo utilicé. Obviamente, las tablas hechas en Excel, porque yo manejé una base de datos más allá de 11.500 registros para el año 2005. Y el Excel me sirvió perfectamente bien para manejar esa base de datos. Y obviamente para redactar todo este artículo, pues el procesador de textos que se llama Word, que pues para mí es el más usual. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo quisiera preguntarle bueno, usted como ingeniera civil, ¿se apoyó de algunos otros profesionistas, bueno, ingenieros en distintas áreas para desarrollar su trabajo? Claro que sí. Sí, hay un ingeniero que se apellida Miranda, que ya es un profesor de Canadá, ya radica en Canadá, y las primeras palabras que cruzamos fue cuando vino un día a Toluca, me lo presentó el ingeniero Sánchez Arellano, profesor de la maestría, y me lo presentó como su alumno, pero ya él empezaba a hacer pininos allá en Canadá. Y lo que discutimos fue el primer modelo que obtuvimos, y fue las primeras palabras que cruzamos. Entonces, a raíz de esa plática en la cafetería, justamente, empecé yo a desarrollar ese modelo matemático. Entonces, pero el primer encuentro para realizar ese modelo fue la inspiración de este muchacho Miranda, y actualmente está en Canadá como profesor y como dirigente de transporte en Canadá. No te deseo decir en qué universidad, porque después de cierto tiempo pierdes contactos y empiezas a cambiar ahí los enlaces, pero lo que sí sé a través de otra geógrafa que es Raquel, que ella también fue contribuyente para el desarrollo de este artículo. Yo fui también contribuyente para que ella se titulara en doctorado y compartimos ampliamente la información de accidentes, tanto yo en la parte matemática como ella en la parte de los sistemas de información geográfica, y la parte matemática pues con esta persona Miranda, y a través de otro ingeniero que ya no está en la facultad, que se conoce, es Óscar Sánchez Flores, que ahora actualmente está en Puebla. Él me impulsó para poder terminar este trabajo, y un trabajo no fácil, porque para conseguir la información, para plasmar un modelo, para que tú escribieras el artículo y lo aprobaran, digo, no solamente en una parte, porque actualmente me mandan invitaciones para seguir desarrollando esos modelos matemáticos desde Indianápolis. Entonces, no es fácil que alguien te busque. Me han buscado como 3 veces de diferentes partes del mundo para poderlos asesorar en cuanto a este modelo, que es un modelo exponencial. Referente a la pregunta que me hacías al inicio, este modelo exponencial tiene que ver con la materia de cálculo. Así es. Sí hubo participación de otros profesores. Ok, ingeniera, para poder concluir la entrevista, ¿alguna recomendación que le pueda hacer a personas que apenas van ingresando a eso del cálculo? ¿Qué les puede recomendar o algún consejo que les gusta dar para que se apasionen más por el tema o puedan llegar a entenderlo con mayor facilidad? Sí, sí, pues tú sabes bien que sí, aparte de que
pues sí le pongo interés a la materia. Tú sabes bien que sí me encanta dar las clases, por eso me estás buscando de nuevo, porque parece que me le entendiste un poquito por ahí. Este, lo que más motivo es que sí se utiliza. Si tú lo vas a, primero que lo expliques bien, ¿no? Y después que en cuanto vas viendo la respuesta de que sí les va interesando, que sí se utiliza en la vida real, porque muchos de los softwares, como decía Dani, muchos de los softwares están basados en cálculo. Y muchas veces cuando tú ya utilizas un AutoCAD, cuando utilizas un software especializado, tú dejas de ver toda la programación que está atrás de ellos. Y esa programación es bien importante, saber que sí, como ingeniero, por ahí está programada alguna integral, alguna derivada. De hecho, porque AutoCAD está calculando un área irregular cuando tú la empiezas a dibujar. Es que no la calcula de a gratis, la calcula porque posiblemente tiene el algoritmo metido, programado, el algoritmo programado para que tú puedas calcular esas áreas. Entonces, cuando tú les haces saber que GeoGebra, que AutoCAD, que CivilCAD, que algunos softwares requieren, que ya traen por default esa programación, ya nace un poco más el interés. Entonces, sí es difícil bajarse a todas las carreras, porque pues, algunos tú sabes bien que van para mecánicos, otros van para ingenieros civiles, otros van para electrónicos, y no todas las carreras lo usan al 100% el cálculo. Los ingenieros civiles lo usan en menos medida porque su fuerte pues es usar softwares que ya calculen directamente, pues no sé, toda la estructura del edificio para llevarla a un equilibrio, y cuando se dedican a meter datos a un software, lo único que obtienen son resultados de momentos o cortantes, y que en dado momento, si tú te acuerdas de cómo calcular una fuerza cortante o un centroide de alguna figura en alguna materia, pues lo dejaste de calcular cuando te atreviste a utilizar el software. Entonces, los softwares sí deberían si los vas a usar, sí deberían de aclarar que ya viene previamente un algoritmo programado, porque no lo está haciendo de gratis, solamente que alguien nos ganó a programarlo. Por eso yo siempre les he insistido, bueno, ok, sí, qué padre que la calculadora nos dé la raíz, qué padre que nos dé, por ejemplo, la integral, en el caso de la Texas, pero ¿qué pasa tras bambalinas, no? ¿Qué pasa si te está dando correctamente el resultado? Entonces, aunque tú estás trabajando en AutoCAD y ya te esté calculando el área de la presa, o el área del fetch, o el área que vas a aplanar en caso de que estés diseñando una presa, ten en cuenta que el resultado que te está entregando atrás lleva un algoritmo de cálculo, porque tú sabes bien que a través de una integral se consigue el área de superficies o de áreas irregulares. Entonces, al momento de que tú les vas platicando acerca de esos softwares, espero que se esté sembrando la semilla, una para la programación, porque ya sabes que en los primeros semestres, sobre todo en cálculo 1, recibimos a las 5 diversas carreras, y entonces para cada una de sus carreras se hacen comentarios de ese estilo, de tal manera que tomen conciencia que si ellos en dado momento quisieran hacer una programación sobre Excel o sobre un lenguaje, digamos lenguaje C, o no sé, ya están, inclusive en MATLAB ya también pueden programar. Entonces, si ellos ya están conscientes de que pueden hacer esa versatilidad una vez que aprenden el proceso o el algoritmo, una vez que se aprenden ese proceso, ellos pueden tener esa pauta de estar programando, y que entiendan de mejor manera los softwares, o de mejor manera que ellos emprendan una propia programación para poder, pues no sé, participar en algún proyecto, o en las fábricas ya aportar su grano de arena, porque ya sabemos que solamente sumamos pedacitos, no podemos resolver todo el mundo, pero con la aportación que vas a hacer, si a él le tocó programar de cierto software una integral,
o una, o graficar alguna función, con eso nos damos por bien servidos porque en ese momento comprendían. Un ingeniero civil tiene que estar previsto con el arquitecto a que las formas y los diseños van cambiando continuamente. Entonces, ese ingeniero civil que observa, las calles, que observa los edificios, las nuevas estructuras, los nuevos materiales, tiene que estar previsto al cambio de formas, y cálculo te da el cambio de formas. Tú sabes bien que se analiza las áreas y volúmenes a través de una integral y el cambio de esas formas. Entonces, el ingeniero mecánico también debe estar previsto también para el cambio de esas formas, sobre todo cuando está diseñando vehículos o está diseñando un nuevo rotor o un nuevo motor. Es difícil, ¿verdad? Pero sí lo han conseguido. Tú sabes bien que hay algunos mexicanos que sí consiguieron hacer un nuevo vehículo mexicano. Ay, se me fue el nombre ahorita de este vehículo. Creo que es Mastretta, ¿no? Algo así. Entonces, debe estar dispuesto a esas nuevas formas, a esos nuevos diseños y esos nuevos elementos, que si bien ya vienen programados y ya alguien nos ganó, como en Estados Unidos, a diseñar un RIN y cortarlo con una computadora, ¿por qué México no podría hacer sus propias máquinas o sus propios diseños? ¿No? Entonces, bueno, es parte del show. Gracias. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, de parte del equipo 6 y del profesor Barriga, que fue el que nos hizo, la proposición del proyecto. Queremos darle muchísimas gracias por ofrecernos su tiempo y la experiencia que usted tiene. Al contrario, muchas gracias por tener ese privilegio de fijarse en mí, y muchos saludos al ingeniero Barriga. Muchas gracias. Nos Gracias, estaremos profesora. Hasta luego. Que Gracias, hasta estén luego. bien. Bye.